Ahí tenemos tres objetos, entonces vamos a repasar rápidamente los conceptos básicos de animación que tienen que ver con, primero, este trackbar que hay acá abajo, que nos permite ver las unidades, la unidad de tiempo de la animación, que en este caso está configurado a 100 cuadros de animación. Si uno quiere intercambiar o hacer alguna modificación en estas configuraciones, tiene que ingresar por acá donde dice Time Configuration, acá abajo. Está ese relojito con ese engrane o engranaje. Y acá podemos controlar la velocidad de animación, que está en cuadros por segundo, frame per seconds, y por defecto está en 30 cuadros por segundo. Lo vamos a dejar así para que ande a una velocidad normal. Después, la unidad de tiempo, vamos a trabajar en cuadros de animación. Esto de acá lo dejamos todo tal cual, salvo que queramos modificar la duración de la animación. En este minuto parte en el cuadro 0, la duración es de 100 cuadros de animación, por lo tanto termina en el cuadro 100, y si uno contara todos los cuadros de animación, en total son 101 cuadros de animación. ¿Ok? Si yo quisiera alargar la animación, por ejemplo, a 300 cuadros, tengo que tener la precaución de definir si tengo o no que rescalar el tiempo. ¿Cuándo rescalo el tiempo? Cuando ya tengo hecha una animación y quiero que esa animación se distribuya nuevamente en los 300 cuadros de animación que yo tengo, o si no hago esto, si no le pongo rescalar el tiempo, la animación original va a seguir quedando en los 100 primeros cuadros y en el resto siguiente va a quedarse estático. ¿Ya? En este caso no necesito modificarlo, así que lo voy a dejar en 100 como estaba y le doy OK. ¿Ya? A continuación, lo otro importante es entender que cada vez que yo quiero hacer animación sobre un objeto, tengo que seleccionar el objeto. Por ejemplo, este cubo que está acá, tengo que moverme hasta el lugar donde yo quiero hacer la animación. Por ejemplo, el cuadro 50, encender esta opción que dice Auto Key, que está acá. Ahora producir el cambio que yo quiero hacer. El cambio puede ser un cambio de posición, o sea, yo puedo mover esto hacia algún lado, puedo girarlo para que se anime ese giro, o también puedo hacer una modificación en la forma de este objeto. Por ejemplo, acá yo podría modificar la altura de este objeto, pasarlo de 20 y tantos centímetros a 50 y tantos centímetros, 50. Y al soltar el auto key, automáticamente se creó en el cuadro 0, se creó un cuadro clave con las características, en este caso la altura inicial del objeto, y ahora en el cuadro 50 se creó otra clave con la altura final que yo le di. ¿Ya? De hecho, si yo retrocedo esto y ejecuto la animación, se va a ver hasta el cuadro 50 que se produce ese como levantamiento del objeto. Ahora, si yo quiero volver a la misma distancia original o la misma altura que tenía originalmente este objeto, podría irme hasta el cuadro 100, encender nuevamente el auto key y colocarle el mismo valor de altura que tenía el objeto original. Como ese valor no lo recuerdo o no lo quiero escribir nuevamente, también lo que puedo hacer es seleccionar primero la clave inicial. Para eso tengo que estar acá con seleccionar y mover. Luego, con la tecla Shift presionada, arrastrar esta clave para colocarla en el último cuadro de animación, que es el cuadro 100. Con eso lo que acabo de hacer es una copia de los valores que tenía la clave original en el punto 100, y con eso ya tengo un loop de la animación. Sube, baja hasta el punto 0 y vuelve a subir. Y ahí queda haciendo un loop permanente hasta que yo decida detener esto y eventualmente volverlo al principio. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que voy a hacer una animación de esta esferita que está acá. Y esta esfera, atentos con lo siguiente, si yo le hago algún movimiento a esta esfera, por ejemplo, me voy al cuadro 50 y muevo esta esfera hacia arriba y no he apretado el auto key, no queda grabada como animación. No va a pasar absolutamente nada. Solamente moví el objeto en la animación completa. Del mismo modo, si yo tomo la caja que ya está animada y la muevo en el espacio, por ejemplo, la muevo horizontalmente hacia acá, pero no he apretado el auto key, lo que estoy haciendo es que el objeto con su animación completo se movió en todo el tiempo.
Vale decir, la animación se traslada hacia acá y se produce completa acá, porque no hice ninguna clave de animación. Distinto hubiese sido que yo me hubiera venido al punto 50, hubiese encendido de nuevo el AutoKey y lo hubiese arrastrado hacia acá. Ahí sí que se hubiese producido el doble desplazamiento, digamos, el desplazamiento más el cambio de altura del objeto. Aquí no es el caso. Lo que voy a hacer con esta pelotita de acá es que vamos a hacerle una animación. Vamos a llegar hasta el cuadro 25. Vamos a encender el AutoKey. Vamos a bajar este elemento. Sí, por eso lo elevé primero y ahora lo estoy bajando en el cuadro 50. Me voy a poner una vista lateral para efectivamente hacer que llegue hasta el piso. Suelto el AutoKey. Me voy a ir al cuadro 50 y quiero que el objeto vuelva hacia arriba. Esta vez lo voy a subir un poquito menos, hasta por ahí. Luego en el cuadro 70... no puse el AutoKey. ¿Ven? Ahí me equivoqué ya. Me he equivocado. ¿Ven? La embarré porque lo moví completamente. Entonces acá voy a tener que volver a moverlo hacia el piso. Espero que ustedes no se hayan equivocado como yo. Ahí sí está, desde arriba hasta abajo. En el cuadro 50 tenía que encender el AutoKey y elevarlo un poquito menos. Suelto el AutoKey. Me voy al cuadro 75. Y acá yo quiero que llegue al suelo de nuevo. En la segunda clave está en el suelo, ¿no? Sí. Entonces acá selecciono la segunda clave, presiono el Shift y ahora la arrastro hasta el punto 75. Con eso hago que el objeto dé primero un primer bote, segundo bote al piso y a lo mejor acá puedo parar aquí en un punto intermedio como entre el 75 y el 112, por ahí en el punto 87. Voy a encender la animación, voy a subirlo menos esta vez, ahí, y apago el AutoKey y en el 100 vuelvo a copiar la segunda clave de animación, que es la que está en el suelo, ¿no? Shift y la arrastro hasta el punto 100. Con eso debería tener una animación en que esto da un bote y empieza a perder su fuerza. ¿Verdad? Ahora, decíamos que aquí en el trackbar yo puedo hacer algunas ediciones como mover eventualmente algunas de las claves para que se acerquen más a otras o poder copiarlas. Ahora, si yo a esta esfera, aparte del movimiento vertical que le hago un desplazamiento horizontal, acá me voy a poner el punto 1, me voy a cambiar el punto 100, no, al 50. Al 50 voy a encender el AutoKey. Voy a encender el AutoKey y lo voy a mover hasta el extremo de allá. Voy a apagar el AutoKey. Voy a ir al punto 100. Y nada más. Fíjense que a este objeto ahora va a ser una animación súper extraña. Se movió hacia allá y vuelve. Y eso es porque el movimiento en horizontal se realizó solamente entre dos claves de animación que habían acá. Entonces, para poder corregir eso, no es suficiente con los puntitos que aparecen acá. Lo que voy a tener que hacer ahora es seleccionar este objeto y activar el editor de curvas que está acá. El editor de curvas me permite analizar cada uno de los movimientos del objeto que yo tengo acá, tanto en su posición, rotación, como algunos otros objetos que yo haya hecho. Por ejemplo, en este caso, si yo me muevo acá, ustedes van a ver que aquí está la curva que describe los rebotes que yo le hice al objeto. En el cuadro 0 estaba arriba, en el cuadro 25 estaba acá abajo, cuadro 50 acá arriba
cuadro 75 acá abajo, 87 acá arriba, 100 acá abajo. En el eje verde, o sea, en el eje Y, no le produje ningún movimiento. En cambio, en el eje X, que era el avance, fíjense como aquí quedó de manifiesto el avance solamente entre estas dos claves y acá, cuando en realidad yo quería que desde un comienzo empezara a moverse hacia el final y volviera. Entonces acá lo que me conviene hacer es seleccionar esta clave de animación y borrarla, seleccionar esta clave de animación, borrarla, seleccionar esta clave de animación y borrarla. ¿Qué es lo que hago con esto? Hago que el movimiento que estaba en un comienzo en 0, en el 50 vaya al extremo y después se devuelva. Con eso, yo ya debería tener un movimiento hacia allá y se devuelve. Hacia allá y se devuelve. ¿Ya? Ahí tengo una trayectoria combinada entre un movimiento vertical en el eje Z y un movimiento en este caso en el eje X de desplazamiento. ¿Ya? Y cuando sucede esto, ahí ya tengo que empezar a utilizar, voy a parar esto, tengo que utilizar el editor de curvas para que ese movimiento se pueda descomponer y administrarlo bien por acá. ¿Ya? Súper importante las claves de color acá para poder entender qué es lo que representa cada línea de estas. En este caso es la posición la que se está moviendo, el eje Z, el eje azul que está acá, representa los movimientos en vertical que está haciendo el objeto, y el eje rojo, que es el eje X, la curva representa cómo se está desplazando ese elemento en ese eje. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí?